Capítulo 63. Banco Garra Dorada. En la gran sucursal del Golden Claw Bank en Port Royal, una enorme ciudad y centro de comercio marítimo del Caribe, llegaron el gato y Jack arrastrando consigo un gran sapo. Port Royal no era una ciudad pequeña ni sencilla, por lo que era natural que se abriera allí una sucursal del Banco Push. La sucursal era un gran edificio pintado de blanco, con grandes ventanales asegurados por gruesas rejas de hierro, lo que no lo hacía feo sino que le daba una apariencia de dignidad y seguridad. En la entrada, dos grandes y hermosas puertas de madera oscura adornadas con grabados en bronce estaban abiertas, agregando elegancia y glamour a la estética del banco. Al entrar con el sapo, varias personas, tanto en la calle como dentro del banco, observaban con perplejidad al dúo formado por el hombre y el gato. Pero ignorando a la multitud curiosa, el gato, seguido por Jack, se dirigió directamente al mostrador, que formaba parte de una gran y robusta pared de madera y daba a un espacio para el mostrador. El hombre detrás del mostrador tenía la cabeza gacha, pero al ver a alguien acercarse, levantó la vista y miró a Jack con duda y confusión. Al ver el enorme sapo, no pudo evitar un tic en el ojo. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? Esforzándose por mantener la compostura ante la extraña escena, forzó una sonrisa y preguntó. No deberías hablarme a mí, habla con él. Jack señaló con el pulgar, desinteresado, hacia un lado, y la cajera siguió el gesto con la mirada. ¿El sapo? El hombre miró a Jack confundido. No, el gato. Jack puso los ojos en blanco, con impotencia. ¿Gato? Con visible confusión, el hombre se puso de pie detrás del mostrador y miró hacia abajo. Allí vio un sombrero, que al levantar la cabeza reveló la cara de un gato. Quiero hablar con tu gerente. Dile que el gato con botas está aquí, dijo el gato con autoridad, mirando al hombre con calma. A pesar de ser un gato que llevaba sombrero y botas, el aura y la intensidad en la mirada del felino no eran broma, y el hombre no pudo evitar temblar y tomarlo en serio. Bueno, no puedo prometer que el gerente los reciba, pero se lo haré saber. Intimidado por la excéntrica imagen de un hombre que claramente era un pirata, un sapo gigante y un gato temible, el hombre no dudó mucho. Les pidió amablemente que esperaran y subió rápidamente a llamar a su gerente. El gato miró a Jack y le guiñó un ojo con camaradería. Jack se limitó a esbozar una leve sonrisa, apoyó la muñeca en la empuñadura de su espada y esperó, divertido. Al poco rato, un hombre regordete y bigotudo, vestido con ropa elegante, bajó corriendo las escaleras del piso superior. Al bajar, tropezó y cayó unos escalones, pero se levantó rápidamente como si nada hubiera pasado y reanudó su caminata rápida, ajustándose la ropa y poniendo una sonrisa amable en el rostro. En lo alto de las escaleras, el empleado miraba atónito la escena. El gerente simplemente salió corriendo por el pasillo en el momento en que escuchó el nombre del gato con botas, dejándolo confundido en el polvo. Había oído que existía un feroz guerrero llamado el gato con botas que ayudó a los soldados de la ciudad durante el ataque pirata. Pero como la batalla había sido una derrota total para la ciudad, el nombre del guerrero no era muy conocido, y poco se sabía de él fuera del círculo de los soldados. Pero incluso si era un guerrero imbatible, eso no era motivo suficiente para que su jefe entrara en pánico y se apresurara. Al llegar rápidamente al mostrador, el gerente miró a su alrededor, buscando su objetivo, pero no vio ni una sombra y no pudo evitar fruncir el ceño. Estoy aquí. Pero de repente, oyó una voz que provenía de debajo del mostrador, lo que le iluminó los ojos. Rápidamente saltó y se tumbó sobre el mostrador, asomando la cabeza y mirando hacia abajo, donde vio un gato que lo observaba con un brillo divertido en sus ojos, lo que hizo que sus propios ojos se abrieran de par en par. Jefe. Gritó el hombre emocionado. Eso no era un gato. Eso no era un guerrero. No, ese era su boleto a un ascenso. Su maravilloso y galante jefe. No pierdas tiempo. Necesito ayuda para clasificar un tesoro enorme. Ayúdame con eso, y luego hablamos de otras cosas. Gato fue directo al grano, sin perder tiempo. Sí, por supuesto, señor. Reuniré a los hombres inmediatamente. El hombre ni siquiera pestañeó. Siguió la orden sin dudarlo ni preguntar, con una sonrisa halagadora en el rostro. Aunque nunca había conocido a Boss Puss antes, tenía fotos de él y le habían pedido que memorizara su rostro para saber quién era. Había otro jefe con el que trataba directamente, el segundo al mando.
Pero le habían dicho que si alguna vez se topaba con el primer jefe, debía ser extremadamente respetuoso y obediente. El gerente bajó del mostrador y rápidamente miró al empleado aturdido que todavía estaba en lo alto de las escaleras. George, ¿qué haces ahí arriba tan aturdido? Busca empleados y personal de confianza, date prisa. Cuantos más y cuanto antes, mejor. Ladeó con una mirada seria, sacándolo de sus casillas. Yo, empleados. ¿Qué les digo? ¿Cuántos debo reunir? Preguntó el hombre, confundido por las órdenes repentinas. Te pedí que entendieras o que me preguntaras. No, te dije que lo hicieras, así que ¿por qué sigues ahí preguntándome cosas? Vete, vete, vete. Espetó el gerente, despidiéndolo con un gesto sin perder tiempo en explicaciones. Habiendo hecho eso sin darle una segunda mirada al hombre que salió corriendo en pánico, saltó de nuevo al mostrador y le sonrió a Puss. Jefe, ya envié a alguien a llamarlos. ¿Puedo preguntar dónde está el tesoro para prepararme mejor? Preguntó el hombre con una sonrisa halagadora. El ojo de gato se sobresaltó al ver al gerente hipócrita, pero a pesar de eso, apreciaba la eficiencia con la que hacía las cosas. Aún así, trabajar para él debía ser una verdadera pesadilla. El tesoro está dentro del sapo, dijo simplemente. Pero antes de que el gerente pudiera plantear dudas, explicó para evitar confusiones o contratiempos logísticos. No pierdas tiempo dudando de la cantidad. Es un sapo mágico que guarda una cantidad increíble de tesoro en su estómago. Ahora, busca un lugar espacioso, abierto y seguro para que pueda vaciar su estómago, dijo directamente, con mirada seria. La comprensión brilló en los ojos del gerente y, sin dudar ni perder tiempo, rápidamente declaró. Si es así, sígame, jefe. Saltó detrás del mostrador, corrió hacia un lado, abrió la puerta lateral y salió, dirigiéndose hacia donde estaba Gato. Déjamelo a mí, jefe, yo lo llevo. Con una sonrisa segura, se dio una palmadita en la barriga y luego se agachó ante la mirada divertida de Jackie el gato para abrazar al sapo. Agarró con fuerza el sapo frío y, haciendo un esfuerzo, intentó levantarlo. Uf. Pero cuanto más fuerza usaba, más inmóvil parecía el sapo. Urf. Ja. Ja, ja. Parece que lo agarré mal. Esforzándose aún más, pero sin éxito, los miró a los dos con cierta vergüenza, rascándose la nuca. Sí, quizás solo necesites un mejor agarre. Comentó Jack desde un lado, bromeando. Jeje, quizás. El regordete gerente empezó a sudar ligeramente y forzó una sonrisa segura antes de agacharse de nuevo para abrazar con fuerza al sapo de 1 metro. Urga. Utilizó todas sus fuerzas, gimiendo y gritando con la cara roja, pero sin éxito. Por último, exhausto, se desplomó sobre el sapo que estaba allí mismo. Sacudiendo la cabeza, divertido, el gato dejó de dejar que el hombre se torturara con el sapo que llevaba 15 toneladas de materiales en su estómago reducido a un factor de 100, todavía pesaba 303 libras, 150 kilogramos. ¿A dónde? Preguntó simplemente. Sin fuerzas, exhausto y pálido, el gerente solo pudo señalar débilmente con su dedo hacia unas puertas dobles cercanas. Sin dudarlo, Puss agarró una de las cuerdas atadas alrededor del cuerpo del anfibio y fácilmente arrastró al sapo con el gerente todavía encima en esa dirección. Una vez allí, abrió las puertas y al otro lado se encontraba un gran patio amurallado, con algunas mesas y sillas elegantemente dispuestas sobre el césped. Probablemente un lugar destinado a reuniones al aire libre con clientes importantes. En ese momento, el gerente se recuperó un poco. Bajó del sapo con cara de vergüenza y le habló con educación, visiblemente impresionado por la fuerza de Gato. Jefe, puede liberar el tesoro. Los empleados llegarán pronto. Estaré en la puerta para llamarlos cuando lleguen, dijo el hombre, rascándose la cabeza. Ante el asentimiento de Gato, no dudó y salió corriendo. Mirando al sapo, el gato sacó su espada y con indiferencia cortó las cuerdas que lo ataban. No pasó más de un segundo para que la boca del sapo, ahora libre de ataduras, comenzara a abrirse y a escupir tesoros salvajemente. Unos 10 minutos después, el gerente regresó, acompañado de George, el cajero, y unas 30 personas más. Al abrir la puerta, todos tenían expresiones curiosas, pero al ver la escena afuera, no pudieron evitar quedarse boquiabiertos, con la boca abierta y los ojos muy abiertos.
En medio de una montaña de tesoros estaba Jack, intentando nadar a través de las riquezas, y Puss, sentado encima del cofre de oro azteca en una esquina de la pila, observando los intentos de Jack con diversión. El gerente miró las pocas bolsas que tenía en la mano y luego la montaña de tesoros. Con una mirada apagada en sus ojos, se volvió hacia George, igualmente aturdido. Cierra el banco y ve a buscar más bolsas y gente. Vamos a tener un día largo. Capítulo 64. Un mes es suficiente. Bajo la mirada de Puss, la pila de oro se desvanecía lentamente, mientras él permanecía encima del cofre de oro azteca. Él era muy cauteloso con esto, porque si alguna vez alguien tomaba una moneda y corría, o incluso la devolvía sin poner sangre en el pecho y él no se daba cuenta, sería un gran problema. Imagina si alguna vez necesitara maldecirse con la inmortalidad por alguna razón, y al llegar el momento de romperla, descubriera que no podía o que ni siquiera sabía que había sido maldecido. Estaría en serios problemas. Aunque tenía formas de romper la maldición, como la estrella de los deseos y el tridente, aún prefería no perder su carta del triunfo gastando otros tesoros para deshacerla. Las pertenencias se separaron lentamente en 4 partes, y los ojos de Jack brillaron cuando vio su parte. ¿Cuánto ron? El gato podría jurar que vio un símbolo de ron brillar en los ojos de Jack por un milisegundo. Sacudiendo la cabeza, divertido, el gato volvió la mirada hacia los hombres que acababan de separar el tesoro, no solo por cantidad, sino también por valor de los objetos gestionados por el gerente del banco, quien resultó ser bastante competente. Lo cual tenía sentido, ya que el banco se había fundado hacía apenas unos años, y era muy difícil que personas sin potencial accedieran a la administración por medios turbios o corruptos. Por supuesto, desde el principio, Puss había seguido de cerca estos casos y había enfatizado fuertemente la necesidad de una estructura de gestión robusta en la contratación, en la planificación de carreras dentro del banco y, por supuesto, en asuntos de confidencialidad bancaria, que era de suma importancia para el primo del comandante, quien manejaba el negocio en su nombre. De esta manera, todo parecía ir bien para el banco Golden Claw, y la fortuna que estaban amasando como banco confiable y sólido, en una época con poca competencia, era mucho mayor que cualquier cosa con la que las invenciones de la compañía Puss pudieran compararse. Entonces el gerente y sus hombres se acercaron a Puss, que estaba sentado encima del cofre de piedra. «Señor, ¿deberíamos también clasificar el tesoro que está debajo de usted?», preguntó el gerente con un tono adulador y diligente. Los empleados detrás no pudieron evitar mirar con extrañeza al gerente, normalmente un hombre serio y rígido, ahora con una mirada florida y amigable, y no pudieron evitar preguntarse sobre el origen del gato para hacer que su gerente actuara así. Incluso frente al gobernador, su gerente se mantuvo sereno y digno. El personal incluso apostó una vez a que, si se presentaba ante el rey, no se inmutaría y seguiría siendo el mismo. Pero lo que no sabían era que, delante de ellos, se encontraba alguien que, para el administrador, estaba por encima del rey, su jefe. «No hace falta, ese cofre es de mi propiedad y no forma parte de la división. Ahora, toma una de las partes del tesoro y deposítala en mi cuenta bancaria personal. Para las otras 2 partes, crea cuentas para William Turner y Elizabeth Swann y colócalas allí. Más tarde, podrán venir a reclamarlas y decidir si dejar el oro en el banco o llevárselo. En cuanto a la última parte, guárdala en cofres y sigue a Jack para llevar el oro de vuelta a su barco». El gato ordenó con calma, apoyándose en una pata sobre el pecho, una pierna colgando a un lado, el otro pie sobre la tapa, con el brazo apoyado en su rodilla. «Sí», asintió el gerente de inmediato, girándose para dar órdenes a sus subordinados, pero al girarse, un tic en el ojo le sobresaltó. A pocos centímetros de distancia estaba Jack, mirándolo con una sonrisa. «Cambia esos otros tesoros que no son monedas por monedas. O por ron. El ron es bueno», dijo Jack, levantando un dedo, y al dejar claro su punto, se tocó la barbilla, pensando que la segunda opción también era muy buena. Señor, lo siento, pero nuestro banco no se ocupa de contrabando ni de bienes robados». El gerente respiró hondo y habló con seriedad. ¿No te ocupas de eso? Jack se inclinó hacia un lado y logró ver a Gato detrás del gerente, quien negó con la cabeza, divertido. «No, no lo hacen. Puedes tomarlo robado e intentar intercambiarlo en tortuga». Puss confirmó, para decepción de Jack, y ofreció una alternativa. «Ya lo sé, pero pagan una miseria allí», se quejó Jack, enderezándose.
Pero no insistió y simplemente asintió al gerente. El gato sonrió divertido, pero no dijo nada. No permitió que su banco se involucrara en asuntos oscuros. Su banco ya se beneficiaba mucho de la honestidad, y consideró innecesario involucrarse en asuntos tan turbios. Por supuesto, sabía que si continuaba por ese camino, existía un alto riesgo de que surgieran nuevos bancos que manejarían ese aspecto del negocio y eclipsarían el suyo, pero no le importaba demasiado. Para entonces, su banco sería un gigante, difícil de desestabilizar. Como mucho, podría haber algunos competidores adicionales, pero mientras se mantuviera confiable y no cayera en las trampas enemigas, difícilmente se arruinaría. E incluso si cayera en alguna trampa o asedio de otros bancos, no era una persona lo suficientemente buena como para jugar limpio cuando otros jugaban sucio y sus habilidades con la espada y el sigilo no eran ninguna broma. Entonces el gato se levantó y estiró la espalda. Tú, espera. Antes de ocuparte de eso, hay algo más urgente. Dijo con naturalidad y saltó del cofre, captando la atención de todos. Necesito que me ayudes a meter esto aquí. Señaló el gran cofre y luego la rana de 5 centímetros que tenía en la mano. Todos se quedaron estupefactos ante aquella extraña petición. Más tarde, después de mucho esfuerzo por parte de todos, mientras estiraban la boca de la ranita lo suficiente para que entrara el cofre, y el cofre era tragado lentamente, finalmente tuvieron que creer a sus ojos y a la absurda petición de Puss. Soltando la boca de la rana, ahora con el pecho dentro, la rana comenzó a encogerse, hasta tener solo 10 centímetros de tamaño, haciendo que todos se frotaran los ojos con incredulidad. El gato no perdió tiempo y rápidamente ató la boca de la rana con una cuerda fina para evitar que escupiera el pesado pecho y causara problemas para volver a meterla. Luego levantó la pequeña y liviana rana con mirada satisfecha y la colocó dentro de su bota. El peso de la rana en ese momento no excedía las 11 libras, 5 kilogramos, lo que no era pesado en absoluto para Puss ni para su bota de alta calidad, mágicamente encantada. Satisfecho, miró a los empleados del banco. Pueden tomar el 5% de mi parte y repartirlo entre ustedes por su arduo trabajo, y mantener la rana y mi cofre en secreto. No quiero que ni una palabra salga de estas paredes. Gerente, usted será responsable de eso. Espero que no tenga que actuar. El gato habló directamente, haciendo que los ojos de todos brillaran de emoción, pero la última parte los puso serios y un poco temerosos. No vio solo el 5% por tacañería, al contrario, el 5% ya era una cantidad enorme, incluso dividida entre las decenas de personas que estaban allí, y no tenía sentido dar más. En cuanto a la amenaza, no era broma. Les pagaba un dineral. Si ni siquiera podían callarse sobre este asunto tan insignificante, entonces se merecían lo que les viniera encima. Déjemelo a mí, jefe. Dijo el gerente con seriedad y firmeza, y lanzó una mirada de reojo a los empleados, quienes se estremecieron al ser recorrida por su mirada. Bien. Gato asintió y, ante la mirada atónita de todos, se fue sin decirle una palabra más. Jack no lo siguió y se quedó atrás. No estaba dispuesto a dejar su tesoro sin supervisión. Al llegar al frente de una herrería que ya había visitado una vez, Puss empujó naturalmente las puertas dobles y entró. Bajando las escaleras interiores justo después de la puerta, Puss vio a Will parado, mirando fijamente la forja y con el sonido de las puertas abriéndose antes, se movió y se giró hacia él. Cerca de allí, burlándose del abatido burro, estaba Tornado, quien miró a Puss por un segundo antes de volver su atención al burro. El gato sonrió e ignoró al caballo mientras se giraba hacia Will, quien todavía parecía un poco aturdido. ¿Ya extrañas el mar?, bromeó al ver la mirada compleja en los ojos de Will. ¿Eso? Quizás. Will miró con incertidumbre y volvió a mirar las llamas de la forja, luego a su amo, que dormía en un rincón y ni siquiera sabía que había regresado, y Will dudaba que se enterara de que se había ido. Ah, ¿sí? Tenía razón. Gato pareció ligeramente sorprendido, luego sonrió mientras se acercaba y se subía a un carrito cercano, sentándose sin ningún problema. Will tenía una mirada complicada y suspiró. Aunque me secuestraron, cuando cambiamos las cosas y luchamos juntos, navegamos juntos. No sé. Me sentí libre. En ese momento, sentí que tenía el mismo estatus que Elizabeth. No había un aprendiz de herrero sin título allí, sino un excelente espadachín llamado Will Turner, luchando junto a ella. Junto a todos ustedes, quiero decir.
Ejem. Al final, tosió en su mano, un poco avergonzado por decir demasiado, y luego continuó. Y cuando navegábamos, no era nadie, sino parte de algo que no funcionaría sin mí. Me sentía libre. Me sentía alguien. Pero cuando vuelvo a estar frente a esta forja, vuelvo a sentirme un don nadie. Will miró con una expresión complicada las llamas que había encendido antes. Curioso. Muchos no verían las cosas como tú ahora después de una experiencia así. Supongo que, al final, es tu sangre la que te llama al mar. Quizás siempre lo fue, y simplemente ignoraste la llamada. Dijo Gato con una sonrisa, haciendo que Will se quedara quieto. ¿Mi sangre? Murmuró Will, sorprendido, y recordó lo que había oído sobre su padre de Gibbs, de Jack e incluso de los 2 piratas que había liberado. Puede que su padre haya sido un pirata, pero era un buen hombre que demostró que no solo había maldad en la vida de libertad que anhelaba en el mar. El gato vio que la mirada en sus ojos lentamente se volvía determinada y sonrió. Bueno, no sé qué harás, pero si eliges esa vida, espero que seas el tipo de pirata bueno idealizado que no daña a la gente inocente. Si no, te cazaré. Dijo Gato riendo y advirtiéndome. Will, con una mirada más brillante, sonrió y asintió. Tendré en cuenta tus palabras. Respondió. Bien. Ahora necesito tu ayuda con algo. Gato sonrió y fue directo al grano. ¿Qué necesitas? Will lo miró con curiosidad ante la repentina petición. Sé un poco de herrería, pero he visto tu trabajo y debo decir que es increíble, así que quiero que me enseñes tu oficio durante un mes. Dijo directamente, sorprendiendo al joven herrero. ¿Quieres que te enseñe herrería? Preguntó Will con duda en la mirada. Sí. Respondió simplemente el gato. Bueno, sí, pero creo que un mes es un poco corto. Will asintió, aunque su tono denotaba incertidumbre. Ya conozco el oficio, solo necesito algunas indicaciones. Mientras me enseñes todo lo que sabes, no me costará aprender. El gato habló con confianza. Un mes es suficiente. Capítulo 65. La partida de Jack. En el puerto, frente a la perla, el gato estaba frente a Jack, con Will y Elizabeth a su lado. Parece que ya está. De vuelta al mar. Dijo Jack, mirando tranquilamente a Gato. Sí, has recuperado tu libertad, es hora de disfrutarla. Pero no olvides que tenemos un trato dentro de un mes. No llegues tarde. Puss le sonrió a Jack y no pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento al despedirlo. Él y Jack habían pasado casi 2 meses juntos, y sentía que las cosas serían un poco más aburridas sin él. Pero no lo demostró, manteniendo una leve sonrisa mientras apoyaba la mano con indiferencia sobre la empuñadura de su espada. Jack tenía su expresión habitual y Puss no tenía idea de lo que podría estar pensando. Es cierto. Supongo que es hora de partir. Un gran barco que navegar y un gran tesoro que gastar. ¿Quién diría que yo, el capitán Jack Sparrow, no soy un pirata exitoso? Sonrió, saludó a Will y le guiñó un ojo a Elizabeth, quien puso los ojos en blanco ante su intento de encanto, luego se dio la vuelta y se fue. Subiendo a lo alto de la rampa de la perla, se giró y miró a Puss con una mirada seria y pesada, asintiendo respetuosamente al gato que tanto lo había ayudado. Pero justo cuando estaba a punto de subir a bordo, el gato volvió a gritar. Oye, Jack, guarda un lugar para otro miembro de la tripulación. Dijo Gato con una sonrisa. Ah, ¿sí? ¿Por fin estás dispuesto a llamarme capitán? Jack se giró, sorprendido, aunque una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Pero para su decepción, el gato negó con la cabeza. No es para mí, es para Will. Dijo Gato, y señaló con el pulgar a un sorprendido William Turner. Will. Está bien, puede subir a bordo cuando quiera. Aunque un poco decepcionado, a Jack no le importó. Encogiéndose de hombros, subió al barco. Pronto, bajo su mando y con la mano en el timón, contempló con alivio el sol naciente, mientras el barco zarpaba lentamente de las aguas de Port Royal. Puss, Will y Elizabeth, junto con algunos soldados, observaron cómo el barco se alejaba gradualmente. Cuando el barco era demasiado pequeño para verlo, Elizabeth se volvió hacia Will. Entonces, ¿ya lo has decidido? Preguntó, recordando lo que Puss había dicho sobre él. Yo, todavía no. Will parecía un poco avergonzado, hablando con incertidumbre, pero no parecía poder escapar de su mirada. Pero parece que ya te has decidido. Sonrió, como si pudiera leerle el pensamiento. Yo.
balbuceó Will, un poco indeciso ante Elizabeth. Will, no temas a tus sueños. Si no los persigues ahora, cuando ya no puedas perseguirlos, solo te quedará arrepentimiento y tristeza en el corazón. Ella negó con la cabeza y le sonrió. Siempre había sabido de los orígenes de Will y siempre sintió que no era fiel a su verdadera identidad. Solo yendo al mar podría encontrar su libertad y su vida. Will guardó silencio un instante, con la mirada fija en el suelo, con el corazón tembloroso, y luego su mirada se afianzó. La miró con creciente determinación. Gracias por todo, Elizabeth. Dijo con firmeza, luego se dio la vuelta y se alejó con pasos decididos. Gato lo observaba desde un lado y no lo detuvo. Solo habló cuando solo quedaron él y Elizabeth, siguiendo a Will con la mirada mientras desaparecía por las calles. Creí que planeabas casarte con él. Dijo el gato con cara de confusión. Sí. Norrington no es mi tipo, y Will no está nada mal. A mi padre simplemente le disgustaba por su bajo estatus social. Pero eso no importa, su corazón está en el mar, y allí será más feliz. Dijo con convicción y miró a Gato. Juzgas el corazón de un hombre con demasiada simplicidad, Elizabeth. Dijo, sacudiendo la cabeza, en desacuerdo. ¿Qué quieres decir? Preguntó confundida. Ja. Quizás algún día se arrepienta, pero no de ir al mar. Se arrepentirá de no haberse quedado en tierra por ti. Dijo Gato, haciendo que Elizabeth se quedara pensativa. Pero ella pronto meneó la cabeza. No tenemos sentimientos tan fuertes el uno por el otro. Debes estar equivocado. Respondió Elizabeth con rostro decidido. Bueno, habla por ti. Will está locamente enamorado de ti. Pensó, pero no lo dijo. No quería involucrarse demasiado en sus asuntos amorosos, así que se encogió de hombros. Bueno, ¿nos vemos para terminar lo que empezamos? Cambió de tema bruscamente y le habló con encanto, poniendo las patas detrás de la cabeza, despreocupado. Las palabras de Puss sacaron a Elizabeth de sus pensamientos y no pudo evitar sonrojarse al mirar al valiente y poderoso gato. Solo recordar su fuerza derribando a cientos de piratas, levantando un pecho de media tonelada y ese beso apasionado, la hizo frotar ligeramente sus muslos. Ella se agachó y le susurró al oído a Puss, provocando que una amplia sonrisa se extendiera por su rostro. Espera un poco después de la hora de cenar y entra en mi habitación. Susurró, ya emocionada por la idea de hacer algo tan peligroso y emocionante. Puss sacó una pata de detrás de su cabeza y extendió una garra, deslizándola suavemente por la parte inferior de su barbilla, con cuidado de no lastimarla y provocarle escalofríos en la columna. No me lo perdería por nada del mundo. Le susurró en su oído rojo y sensual. Elizabeth se puso de pie, con las piernas un poco temblorosas, y rápidamente salió corriendo, mientras Puss se tomaba su tiempo admirando la hermosa vista de su trasero que se alejaba, lamiéndose los labios con sed. De regreso al taller, Will estaba practicando esgrima con sombras invisibles cuando llegó Puss. Tornado estaba de pie en un rincón de la forja con el rostro abatido y sombrío. No se le daban bien las despedidas, sobre todo con Jack, con quien había forjado una profunda amistad. Estaba tan descorazonado que ni siquiera quería despedirlo, aunque Jack había venido a despedirse antes. El gato se acercó y le dio una ligera palmadita en la cara para consolarlo. Tranquilo, muchacho. Esta despedida no es para siempre. En un mes lo volverás a ver, no seas así. Consoló un poco más al caballo. Tornado seguía abatido, pero seguía asintiéndole. Indefenso, el gato lo consoló un poco más antes de dejarlo solo. Luego Puss se acercó a Will y observó sus golpes, notando algunos pequeños fallos aquí y allá. Rascándose la barbilla, reflexionó durante un momento. Me enseña a forjar y yo le doy algunos consejos de esgrima. No parece un mal trato. Decidido, sacó la espada de su cinturón. Will notó que Puss sacaba su espada y comprendió de inmediato, asumiendo una postura defensiva. Tú me enseñas forja, yo te enseñaré esgrima. Que ganen el mejor maestro y el mejor alumno. El gato sonrió, saltó y atacó a Will sin dudarlo. Ja, ja. En guardia. Más fuerza en la muñeca. No tanto, tu agarre debe ser firme, no rígido. No limites tu ataque con un ataque mental vacilante y sin dudas. Sin dudar no significa ser imprudente. No uses toda tu fuerza en un golpe sin control.
Mientras Puss lideraba la ofensiva y mantenía a Will bajo presión, nunca dejaba de explicarle y siempre le daba breves segundos para adaptarse antes de reanudar su ataque con renovada intensidad. El sudor corría por el cuerpo de Will mientras apretaba los dientes y luchaba por adaptarse. Pequeños cortes aparecieron en su ropa, advirtiéndole de sus defectos y aberturas. Las instrucciones de Puss nunca cesaron, y aunque todavía no era evidente, Will estaba mejorando poco a poco su esgrima. El gato siguió adelante, y cuando vio que Will estaba al borde del agotamiento, decidió que era hora de terminar el entrenamiento. La velocidad de su espada aumentó de repente, tomando a Will con la guardia baja, y luego su estoque se enroscó alrededor de la espada de Will con flexibilidad, desestabilizando su agarre y haciéndole aflojarlo ligeramente. Sonido metálico. Sonido metálico. Aprovechando la abertura y el agarre debilitado, Puss golpeó con fuerza su espada, tirándola a un lado. Clank clatter. Clink. Clink, clink. La espada voló y rebotó en el suelo varias veces, produciendo agudos sonidos metálicos antes de detenerse. Cuando Will recuperó el sentido, ya había una pequeña cuchilla apuntando a su pecho. Levantó las manos con impotencia. Ganaste. Dijo amargamente. Claro que gano. El gato se rió de él y meneó la cabeza, divertido. Regresando su espada a su cadera, miró fijamente a Will. Ahora te toca enseñar. El gato lo miró con seriedad, listo para su lección de vieja. Uf. Al oír eso, Will no pudo evitar poner cara de dolor. Bajó la mirada hacia su cuerpo empapado en sudor, con la ropa hecha jirones, sintiendo el cansancio en sus brazos y muñecas doloridas. ¿Puedo descansar 5 minutos? Preguntó con amargura, masajeándose las muñecas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.